computadora, perfecto. Y bueno, pues ¿preparados? ¿Listos? Ya. Vale, muy bien. De acuerdo, pues esto... muy buenas tardes, noches a todos los que estáis en España. Muy buenos días a los que estáis en Latinoamérica o buenas tardes, pero afternoon, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos encantados de poder ir y os voy a pedir, por favor, que apaguemos los micrófonos con el fin de que podamos no escucharnos a través de vuestros micrófonos en eco. Porque hoy sí que vamos a ver si tenemos bueno, pues la posibilidad de hacer este webinar interactivo con el fin de que es el final como de una primera propuesta que son la introducción a las 4 primeras leyes, como hemos visto, la ley de la naturaleza, la ley de la armonía. ¿Vas tú admitiendo? Porque está viendo, vale, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley de la evolución. Y hemos hecho durante estos últimos 3 webinars, Felipe Lleras ha estado introduciendo la ley de la naturaleza. Felipe, tenemos algunas preguntas que han hecho para ti. Muy bien. Nasli Arango ha estado haciendo una introducción a la ley de la armonía. Nasli, hola. ¿Qué tal? Ponte, no, tú sí que, a no ser que haya ruidos exteriores, querías saludar. Pon el micrófono para saludar a Nasli. Hola a todos, aquí. Todo bien, me alegra mucho. Es un medio que nos está uniendo a través de mares, continentes, diferencia de horario en este momento tan crucial que estamos pasando todos, pero qué chévere poder estar unidos por este medio y traspasar barreras y en un cuento en que estamos metidos desde hace tiempo, al cual le hemos apostado todo y que hemos podido verificar en nuestras propias vidas que así es y que por donde vamos es. Muchas gracias, Nasli. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros. De la ley de la correspondencia se ha encargado de introducirla Ariadne. Hola, Ariadne. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quieres saludar a tus oyentes? Nada, sencillamente que es un placer volver a encontrarnos otra vez debatiendo, reflexionando las correspondencias que van sucediendo en nosotros y bueno, y pudiendo avanzar un pasito más en todo esto, que no siempre es fácil. Así que es un gusto poder participar en esta plataforma. Estamos encantados contigo, Ariadne, así que esta fase la vamos a terminar ahora, pero luego empezaremos otra. Y por supuesto serás siempre invitada, así como tú, Nasli, en cada momento como profesor y tal. A partir de ahora os pediré que, bueno, que no nos perdáis de vista y tal, que igual nos desorientamos. Muy bien, Germán, que ha sido la persona que nos ha introducido la ley de la evolución. La verdad es que ha sido un gran reto, porque lo hemos visto. Estamos, sí, por favor, esto podíais silenciar para que no escuchemos los ecos, Germán, y bueno, pues como siempre, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos. Muy bien. Bueno, pues esto, por otro lado, estamos Cristina Moreno. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar otra vez con todos vosotros y todas vosotras. Que vamos a hacer un poquito de debate, les vamos a chinchar un poquito a estos 4 magníficos seres humanos y hacerles preguntas difíciles. Así es. Así es. Uy, no sabéis a lo que os enfrentáis. Hoy día yo somos un par de diablesas de repente, ¿verdad? Muy bien. Jorge, ¿dónde estás? Que no te pierda yo de vista. ¿Qué tal?
Pues un placer estar nuevamente. Había tenido yo problemas con la tecnología, pero finalmente lo resolvimos. Aquí estoy desde México y encantado de poder compartir con todos ustedes. Un gusto. Muy bien. Bueno, pues esto se plantearon el otro día en el chat que luego se descarga unas cuantas preguntas. Entonces, Felipe, esto pues si te parece, te voy a empezar contigo a través de una pregunta que hacen sobre bastante referida a la ley de la naturaleza. Sí. Y entonces esto, pero que también puede ser correspondida. Lo que pasa es que, bueno, pues empiezas tú, en los desastres naturales sin que intervenga el humano, es que la propia la naturaleza ha roto la ley de la armonía. Luego, pues cuando termines tú, ya, Nasli, tú puedes entrar, pero sí que nos gustaría saber qué opinas. Bueno, yo opino que en tanto en cuanto en la naturaleza algo suceda, es que tenía que suceder y es perfecto que suceda. La puntualización de que si está el ser humano o no, pues el ser humano es parte de la naturaleza, estamos, y en tanto en cuanto estamos, pues algo afectamos, sea directa, indirecta o de todas las formas. Y la naturaleza simplemente lo que hace es, pues, hablar a su manera. Y también hay que tener en cuenta que la naturaleza, nuestro planeta, el universo, es algo cíclico, es algo que tiene momentos y ha habido glaciaciones y han existido animales que ya no existen. Un mamut, ya está, y existió y sucedieron cosas y dejó de existir. Y la naturaleza es vida y es muerte, y sin la vida no hay muerte y sin la muerte no hay vida, y eso hace que sea un ciclo perfecto. Entonces, lo que nosotros como seres humanos, si queremos un poco comprender las leyes de las que estamos hablando, en este caso la ley de la naturaleza, es ver yo cómo estoy funcionando en este planeta, qué tengo ante el planeta, mis responsabilidades, cómo actúo ante él, pero es una cosa personal, que es algo que hemos hablado todos estos días, que el trabajo es de cada uno. Tendemos mucho a echar la culpa a los demás, a esto, a que si un río, hay una avalancha de un río y se lleva un pueblo, estamos buscando que si el partido político, que si esto, que si lo otro. Comencemos por lo más fácil y saber que la naturaleza habla. Y si habla, hay que parar. Ahora mismo la naturaleza nos está hablando, que también hemos hablado muchísimo y lo hemos un poco macerado el tema. Ahora mismo es un tema en que la naturaleza ha dicho stop y punto. O sea, no hay nada más que hacer. O paramos o paramos. He dado muchos mensajes, no los quieren escuchar y paramos. Entonces, yo lo que creo es que no hay que, y va un poco también para encuadrar otras preguntas que hay y que han sucedido, y es que no hay que ponerse tampoco en la tesitura de que las leyes no es un justiciero divino que viene a decirnos que está bien o que está mal, o que si violo o no violo, no, es como qué manual de instrucciones necesito para saber cómo estoy en este presente. Entonces, yo lo que invito es, en vez de estar pensando en los desastres naturales, es yo cómo puedo aportar, no para que no sucedan, porque van a suceder. Y si suceden es porque es armónico y porque en ese momento el planeta necesitaba hablar. Y si el volcán explota, si el río se lleva, si hay una riada, si lo que sea, es perfecto, necesario, justo y lo tenemos que aceptar. Más bien yo miro yo cómo estoy y en la medida que a mí me afecte, qué puedo yo hacer para cambiar, para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que complicarnos tanto la vida hacia la naturaleza, hay que comenzar a convivir con la naturaleza. Yo ahora escucho muchísimo. Y conocerla, ¿verdad? Y conocerla. Y yo ahora me alegro escuchar el mensaje. Lo que pasa es que, nunca mejor dicho, también lo pongo en cuarentena y espero a que nos den la luz verde, pongan el cohete de salida y abran la cancela y a ver si todos estos buenos beneficios la gente va a ponerla en práctica. Pero sí veo que la gente está diciendo hay que ir más al campo, hay que pensar en el planeta, mira cómo la capa de ozono está mejorando, la contaminación. Vale, ahorita está perfecto que lo digamos, pero pongámoslo en práctica, en el día a día. Muy bien. Yo lo hablaba, ya con esto termino, con un familiar cercano que tenemos que vive en Madrid, en un peso súper chiquitito, que está súper agobiado, normal, es una situación complicadísima, y está de los pelos y todo le parece histérico.
Pero es que es una persona que llega el fin de semana y duerme hasta la 1 de la tarde. Y tiene la posibilidad de ir al campo y de venir a mis caballos y de estar en la naturaleza y no viene por estar durmiendo todos los sábados y los domingos hasta las 3 de la tarde. Pues compadre, levántate más temprano y ve al campo y verás que esto no te va a volver a pasar. Entonces, es cada uno. Y conozcamos y juntémonos más de naturaleza y saber que las cosas, desastres naturales, los sucesos de la naturaleza y los ciclos son normales y naturales y por lo tanto son armónicos, porque los necesitamos. O sea que desde nuestro punto de vista puede no ser armónico y parecernos poco armónico, o que la ley de la armonía no esté, vamos a decir, presentándose en ello. Gracias, Felipe, porque he entendido muy bien tu punto de vista y es por ahí, yo creo, y tal, porque a veces nos hacemos preguntas incluso que no son muy difíciles de responder hasta donde nosotros sabemos, ¿no? Y lo que más nos importa es nuestra actitud ante ello, ¿no? Que es un poco de lo que has hablado, ¿verdad? Que no se sabe en la vida. Nasli, ¿y qué me cuentas? Ya entraste en nuestra vida y A ver, un momentito, esto, de vamos a ver, esto, no sé quién estaba hablando, os pido por favor, no sé, ¿eras tú, Nasli? No creo, ¿no? No. No te estaba viendo hablar, ¿no? Sí, por favor, esto, voy a dar yo la palabra cuando sea pertinente, si acaso pudiere, porque hay muchísima gente, pero no comentamos lo que están haciendo, lo que están hablando los profesores, por favor, porque tenemos poco tiempo, queremos daros mucho y también queremos hacerlo interactivo, pero dentro de un ratito. Muchas gracias, Felipe. Esto, Nasli, ¿y qué puedes tú aportar sobre todo sobre lo que ha dicho Felipe con respecto a esa pregunta? A ver, me parece muy acertado lo que dice Felipe. Pienso y siento que en este momento la ley de la naturaleza es la que está en el furor, nos está hablando. Pienso que todas las leyes están en este momento actuando, porque igual la ley de correspondencia estará, porque será quiénes seremos correspondientes con esto que está pasando, quiénes no seremos correspondientes, así seamos correspondientes con el virus o no, vamos a ser correspondientes con infinidad de cosas que va a pasar en nuestras vidas, a nuestro alrededor. O sea, somos correspondientes con quedarnos en casa. Eso en caso de que de los desastres naturales nos afecten, y efectivamente hay uno que está afectándonos directamente. Luego hablamos, si te parece, de esa correspondencia. Que estaba preguntando, y perdóname que te haya interrumpido porque es otra pregunta, ¿cómo podemos ver qué es armonía y tal? ¿Sabes? ¿Qué elementos hay para que nosotros no nos parezca y tal? ¿Sabes? A lo mejor no vemos armonía porque estamos proyectando nuestra propia desarmonía. ¿Nos podrías explicar un poquito? Porque efectivamente, una de las cosas de las que protestamos mucho es del tiempo, por ejemplo. Hay que si llueve, porque llueve, si hace sol, porque hace sol, si hace, ¿sabes? Es decir, hay como una especie como de conversación, protesta del tiempo. Eso Felipe y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría ver desde la ley de la armonía y tal? ¿Sabes? Que es la pregunta, los desastres naturales. A ver, Felipe. Sí, lo que nosotros llamamos desastres naturales. Los que nosotros llamamos desastres naturales, el momento en que entra la ley de la armonía es como a calmar esos desastres, en qué forma los vamos a tomar. O sea, son necesarios porque tenía el planeta que ser necesario en ese momento. La ley de la armonía entra en el momento en que eso pasó, dejó lo que tuvo que dejar, las enseñanzas que tenía que dejar, pero en el momento la gente no ve armonía, sino desarmonía, caos y todo, pero la ley de la armonía va a llegar cuando eso decante y miremos qué fue lo que nos dejó todo eso, qué es lo que está pasando dentro de mí. ¿Cómo voy a tomar eso al contraste? Porque la ley de armonía llega en el momento, es el que llega a darle el equilibrio a lo que está pasando. Esa es lo fundamental de la ley de la armonía, dar el equilibrio a lo que está pasando, al caos. Entonces ahí entraría la ley de la armonía. ¿Cómo entra en esta catástrofe? En cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo va a llegar a cada persona? En el momento la gente no lo ve y en el momento puede decir, ¿cuál armonía? Aquí no hay armonía, aquí lo que está es un barajuste total. Pero si podemos ver
el planeta, si podemos ver los ríos, si podemos ver los mares, se están viendo lo que no se estaba viendo, se está viendo los animales que necesitaban un respiro del ser humano, se está viendo, estamos viendo animales que nunca se han vuelto a ver, yo oigo pájaros que hace rato no oía, los animales están saliendo, el río, se están purificando las aguas del ser humano, allí entra la armonía a la ley de la naturaleza, a dar armonía a lo que estaba hecho un desastre. Eso de pronto no lo podemos ver ahorita, porque ahorita lo vemos en caos, pero esperemos que la ley de la armonía está dando equilibrio tanto a la naturaleza como a la vida de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros entra el equilibrio para que podamos ver y salir de que de pronto ahora no lo vemos, pero va a equilibrar cantidad de cosas, empezando por la naturaleza, empezando por el planeta y de ahí para allá para nosotros los seres humanos. Muchísimas gracias, Nasli. Yo creo que ha sido muy, muy clarificador, como lo has visto. Todos nos hemos imaginado una naturaleza que de repente se autorregula y tal, ¿sabes? Debido a todas estas cuestiones, cuando la ley de la armonía entra a colación, ¿no? Y quien no la ve, pues un poco también hay que ver, el otro día decíamos salir del mundo de las proyecciones. Si yo estoy pasando un mal momento, pues me fastidiará el tiempo, me fastidiará la lluvia, me fastidiará, mientras que si tengo una mente de interés y de investigadora y tal, pues puede que a lo mejor me lo tome de otro modo, ¿no? Ariadne, había algunas preguntas para ti, ¿dónde estás? Aquí. Que me dices que te la lea, ¿verdad? Sí. Sí, mira, esto, sí, una es... cuando hablas de que soy correspondiente con lo que me está sucediendo, ¿se puede decir que me lo merezco? Vamos a ver. Yo creo que la ley de la correspondencia, cuando hablamos de una relación correspondiente, estamos hablando de que cualquiera de mis acciones que ejerzo, que desarrollo, que emprendo, que realizo, tiene consecuencias, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que me merezca o no, porque cada acción puede tener, como la propia ley de la correspondencia, que misma Isabel lo decía, es decir, puede venir en forma de malo o bueno, es decir, puede causar sufrimiento, mis acciones tienen una consecuencia de que causa sufrimiento en mí o en los demás, mis acciones causan neutralidad, o mis acciones causan alegría, felicidad. Es decir, yo creo que cuando somos capaces de llegar a comprender qué consecuencias son las que generan nuestras acciones y que eso tiene un efecto en nosotros, porque la ley de la correspondencia eso es lo que significa, es decir, tiene una relación de equivalencia, tiene una relación de complementación, tiene una ley de comunicación, de resonancia. Toda la fuerza con la que ejerces algo sobre algo, el efecto va a venir de vuelta. Por lo tanto, sí que me parece importante, claro, es un poco lo que decía también Felipe, si yo pataleo, si yo me quejo, si yo proyecto, si yo culpabilizo, evidentemente no estoy, primero, o queriendo tomar una decisión que me quiere decir toda esta situación, o sencillamente tampoco sé que tengo una elección que puedo tomar. Es decir, muchas veces sufrimos y no nos damos cuenta, o causamos sufrimiento y no nos damos cuenta, pero en cualquiera de los casos, cuando este efecto se repite en nosotros una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, está claro que de alguna manera no. Si yo, por ejemplo, grito todos los días y me encuentro con un jefe que me grita a su vez a mí, y esto me causa un sufrimiento, probablemente me esté dando cuenta que a mí no me gusta que me griten. Y quizás por ahí pueda comprender la cantidad de veces que grito y que a lo mejor causa sufrimiento también ahí fuera. No sé si me explico, es decir, no es una cuestión... Es decir, el tema a ver si estás de acuerdo conmigo en esta reflexión que te hago, el tema de me lo merezco, esto tiene un toque peyorativo.
Es decir, cuando me lo merezco y es porque me va bien, es maravilloso, pero cuando me lo merezco y tengo problemas y estoy sufriendo, entonces es terrible. Con lo cual, pues la palabra correspondencia es neutra. Quita esto, es decir, no quita el agrado y el desagrado cuando nuestras correspondencias son extraordinarias, hay agrado, y no quita desagrado y tal cuando nuestras correspondencias son un problema, pero sigue siendo lo mismo, es una correspondencia, ¿no? Entonces sería interesante como lo de que merecer, no merecer y tal, ¿sabes? Es como cuando decían el temor de Dios, este tiene temor de Dios, este no tiene temor de Dios, ¿no? Entonces ahora como que ha quedado un poquito anticuado eso, ¿no? Y entonces ahora se habla. Adelante. Además tiene que ver con lo que tú decías el otro día, que a mí me viene dando vueltas, y es el tema cultural. Todo lo que hemos aprendido culturalmente, filosofía, tradiciones espirituales, religiosas, es decir, que de alguna manera nuestras culturas las han introyectado a través de la educación de nuestros padres, de todas digamos, esas fuentes de socialización que han intervenido para que nosotros evolucionemos también y seamos gente domesticada y educada, pues evidentemente al final eso también se deriva a cómo hemos introyectado esos mensajes culturalmente. Pero yo quería resaltar una cosa, y es que quizás sería muy, muy conveniente hacer nuestra lista de juicios. La cantidad de juicios que emitimos ante los que nos pasa, ¿no? Hay una teoría de un filósofo llamado Nietzsche. Él hablaba de la teoría del jugador y decía que en la vida nos pueden tocar dados muy malos, pero que no tenía sentido quejarse, porque aún con dados muy malos puedes hacer una buena partida, y que eso dependía del jugador. Y por lo tanto, nadie te garantiza que vayas a hacer una mala jugada, como tampoco buena, pero en cualquiera de los casos juega. En cualquiera de los casos hay un resultado, ¿no? Hay un resultado, efectivamente, arriesgate. Es que me ha gustado mucho cómo has empezado a introducirlo, y es que las acciones tienen consecuencias. El otro día incluso Germán nos decía que los pensamientos también. Y dichas consecuencias van a ser a lo mejor lo que nosotros vamos a llamar correspondencias. Sí. Sí. Y entonces lo de merecer, no merecer ya. Había otra pregunta para ti, gracias, pero yo creo que has dejado muy claro, o por lo menos lo suficientemente claro por ahora y tal, porque esto vamos a tener que volver mucho a lo largo de nuestro... y ya después de esta segunda pregunta que te hacen, ya le pasamos, porque es el mismo tema, la palabra a Germán, al que te voy a pedir que nos expliques qué es la justicia y si realmente podremos intuir la justicia, que eso es la pregunta en concreto para ti. ¿Cómo puedo darme cuenta, dice Ariadne, de que lo que me merezco o me corresponde es justo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es muy buena pregunta. Es muy interesante, por eso yo hablaba antes de los juicios. Vamos a ver, yo creo que todo lo que sucede en el marco de la ley es porque lo necesitamos, es porque lo necesitamos para evolucionar y aprender. Está claro que el sentido del aprendizaje está en tomar la elección de quererlo aprender o no. Es decir, había algo por ahí en el chat que decía, hasta que no lo acepta uno en sí mismo, o pasa por la experiencia en primera persona de lo que le sucede, pues a lo mejor puede ser que no comprenda el profundo significado y comprensión que tiene ese hecho o ese suceso. Claro. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de esa justicia está en que podamos comprender cómo operan las leyes en nuestro proceso de vida, ¿no? Y por eso una de las preguntas que yo quiero lanzar es, la mejor manera de entender la justicia es también comprendiendo a qué le atribuyes o a qué causa atribuyes lo que te sucede. Es decir, ¿fuiste capaz de culpar a otros cuando te sucedió lo que te sucedió? ¿Fuiste esterco luchando en contra de lo que necesitabas? ¿Fuiste capaz de comprenderte, de comprometerte
de comprometerte contigo para descubrir un poco qué quería decirte ese suceso, o fuiste capaz desde esa enseñanza que se te dio a través de vivirlo en primera persona, sacarle, extraerle una enseñanza y poder hacer un servicio a otro de manera correspondiente, o de qué manera has intervenido en los procesos. Se te oye muy bajito ahora, ¿ha pasado algo? A ver, habla tú, Felipe, a ver si es que es el micrófono de Ariadne. Hola. Sí, no, porque es la el micrófono. justicia no es otra cosa que el efecto de tus acciones. Es el efecto. Ariadne, Ariadne. El único sentido que tiene o el objetivo que tiene es que lo comprendas, que comprendas cuál es la fuerza con la que ejerces tus acciones. Y Bueno, vamos a ver, Ariadne, no nos estás escuchando tú. ¿Nos estás escuchando o no? Claro, sí, es que habíamos hecho un comentario porque no se te oye. Ah, vale. Ahora Es sí, que, ahora sí, ¿sí? ahora sí, sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Disculpa que te interrumpa, es que no se te estaba escuchando. Vale. Vamos a ver, en el tema de la justicia, una de las cosas que me gustaría plantear es que más que decir qué es o no es la justicia, si estamos hablando de que la correspondencia no es otra cosa que el efecto de tus acciones y que cuando la ley, detrás de cada suceso hay un orden de cómo se establece, de cómo sucede lo que sucede, y que eso tiene que ver, tiene una relación directa contigo, porque tú lo sufres o porque tú lo vives o porque tú lo experimentas. Yo creo que lo importante dentro del concepto de la justicia es conocer el efecto, verificar el efecto. ¿Qué efecto produce en mí esta circunstancia? Por lo tanto, revisar los juicios. Todo lo que sucede ahora y después es generación de mi propia correspondencia, es decir, lo genero yo con mis acciones. Y por lo tanto, el efecto que se produce, yo soy parte de eso. Claro, es que hay una de las cosas, sí. Hay una subley muy interesante que estás sacando a colación, que es la ley de la generación. Es que luego vamos a ir con muchas más leyes, ¿no? Y entonces es que lo que dice la ley de la generación es exactamente lo que estás diciendo tú. Y es que somos generadores. Sí, generadores. Generadores, se llama así, generadores. No culpables, no generados, que es otra palabra neutra, ¿no? Con lo cual sería muy interesante empezar a hablar cuanto más neutro y tal, ¿sabes? Para poder entender, porque yo puedo comprender a quien hizo esta pregunta. Porque a lo mejor esta pregunta lo dijo alguna persona, esa que me lo merezco, y tal, ¿sabes? Decir que no está bien planteado el me lo merezco, y por eso quería que explicaras un poquito la relación que había entre la ley de la correspondencia y la justicia. ¿Tenías algo más que decir, Ariadne? Porque sí me gustaría pasarle la palabra a Germán. No, puedes pasársela. Muy bien, bueno, pues entonces esto, luego hay preguntas que no son específicamente para ninguno, pero sí que, Germán, te tocó a través de que nos hables de cómo podemos intuir, comprobar, verificar que verdaderamente existe una justicia. Y claro, la primera pregunta que hacían era, ¿hay justicia? ¿Es justo? Mientras nosotros consideremos que algo es justo o injusto, vamos a estar oscilando entre situaciones de dolor y de angustia. Eso no es para nada una información de sabiduría. Solamente en el momento en que dejamos de oscilar, en que las cosas son justas o injustas, podemos realmente llegar a experimentar paz. El concepto de justicia está arraigado o es un rezago de nuestro nivel evolutivo cuando éramos seres humanos en la primera etapa, que funcionábamos desde el instinto. Y desde el instinto luchábamos por lo que consideramos injusto, por lograr aquellas cosas que deberían ser, a nuestro entender, justas. Y lo único que logramos con eso es que estemos reaccionando. Podríamos decir que
el concepto de justicia e injusticia está muy arraigado en nuestro sistema reptil, en ese cerebro reptil, que es el que nos conecta con ese tipo de ideas y de conceptos. O sea, defensiva, ¿no? Nos ponemos a la defensiva, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es el cerebro reptil es de lo que se ocupa, ¿no? Ahora, justamente el momento que estamos viviendo es el momento en que nos enfrenta a las cosas que nos están dando sufrimiento, a lo que consideramos que es trágico y en general a todas las situaciones que catalogamos como drama, como desgracia. Entonces, en ese momento es que estamos en la ley de evolución, porque esas situaciones son las que nos obligan a transformarnos. Es decir, nos cansamos de luchar contra eso, cansamos de echarle la culpa a cosas externas y ajenas, y además de una manera práctica, es decir, cada uno de nosotros está en su casa, en el aislamiento, y estando en su casa no puede hacer absolutamente nada con relación a lo que está pasando fuera, lo que está pasando en el mundo. No somos presidentes, no dirigimos la Organización Mundial de la Salud, no pertenecemos a ninguna organización de tipo mundial, es decir, no es de nuestro resorte eso. Estamos en casa. Al estar en casa, lo único que podemos hacer es estar con nosotros mirando los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos que estamos teniendo en ese pequeño entorno inicial y que tiene que ver con nuestra familia y con nosotros mismos. Desde el punto de vista práctico, no tiene ningún sentido seguir pensando en justicia o injusticia cuando no podemos hacer absolutamente nada. Solamente podemos actuar en lo que nos corresponde en ese momento. Y es estar atento a lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy sintiendo y a lo que estoy haciendo. Claro, porque la sensación de que esto que me ha ocurrido es injusto, por supuesto, lo podemos adjudicar a la ignorancia o a la falta de investigación y bueno, y tal, no tocaría entonces pues investigar. Pero también me ha llamado mucho la atención que sea justamente no el neocortes, ni siquiera el sistema límbico, sino el cerebro reptil el que proteste contra la injusticia y tal, ¿sabes? De decir, es el que no se me había ocurrido, fíjate, ¿no? Porque como argumentamos tan bien y tal desde el cerebro reptil, los seres humanos, esto en el sentido de que el cerebro reptil ahora a través del neocortes y aprendemos a justificar que mis intenciones eran las mejores, entonces yo no lo puedo entender y cómo me ha podido a mí ocurrir una cosa así. Y hay veces que es verdad que incluso las intenciones pueden ser esto, o por lo menos creer uno que son, ¿no? Lo digo todo esto para llevarlo un poco a la práctica, ¿no? Porque yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención que es entonces la parte defensiva más egoica, ¿no? La que protesta y se resiste, ¿no? Es como una especie como de ira, como soberbia. ¿Cómo le llamarías tú? Mira, perdón que haga un paréntesis porque Sí, hazlo. Me llamó poderosamente la atención algo que decía Nadly ahora sobre la ley de armonía y me puse a pensar que una forma de verificar la ley de armonía es que después de situaciones caóticas que catalogamos como desastres, al final siempre viene y surge aquella frase de que todo lo que es malo al final termina trayendo algo bueno. Eso precisamente tiene que ver con la ley de la armonía, es decir, la ley de la armonía permite que las cosas se vuelvan a equilibrar nuevamente. Ahora mira cómo el concepto de injusticia o injusticia nos aleja de la verificación de que todas las cosas son neutras. Todo lo que existe en la vida es neutro. El que nosotros lo catalogamos como bueno o malo depende de la interpretación que nosotros hacemos de nuestro sistema de creencias. La injusticia, por ende, es algo que está también muy relacionado con tu personalidad, ¿no? Tú si escuchas a un niño, los niños no hablan de justicia o injusticia hasta que no empiezan a aprenderlo, a escucharlo y lo registran en su sistema de creencias. Pero todas las cosas son neutras y mientras nosotros no la veamos como neutros, vamos a generar una lucha árida, porque además la injusticia o la justicia nos lleva a mirar siempre afuera y esperar que afuera sucedan los cambios y los eventos
para que las injusticias se transformen en justicia. Y resulta que ya hemos verificado que es dentro de nosotros donde se tiene que dar el cambio. En este momento en particular es cuando eso coge mucha más vigencia. Yo en este momento he entrado en un proceso de consideración y de compasión en el sentido estricto de la palabra, con los dirigentes que están en este momento a cargo de las situaciones y que están recibiendo toda la carga reactiva de las personas que lo están acusando. Dios mío, esa pobre gente está viviendo unas situaciones absolutamente increíbles. Ellos están haciendo lo mejor que pueden desde lo mejor que saben, pero muchos de ellos no tienen la información para poder manejar este tipo de cosas. Entonces ahí es donde con más veras nos lleva a que lo único que podemos hacer es estar atento a lo que está pasando en nosotros, a lo que está pasando en cada uno de nosotros. En cosas tan sencillas como en la mañana cuando nos levantamos, ¿cuál es el primer pensamiento que aparece? Cuando vemos que se repite un día más y que es absolutamente incierto hasta cuándo vamos. Luego mirar cuáles son las emociones que están presentes en mí cada día. Cuando de pronto estoy tranquilo con el aislamiento, pero de pronto aparecen algún sentimiento de nostalgia o tristeza por alguien a quien no puedo abrazar o a quien no puedo ver. Y ver qué tipo de cosas hago en mi casa sencilla que colaboran o no colaboran para mi bienestar. Eso es lo único que puedo hacer, pero eso único es lo que va a marcar la diferencia, porque es lo que va a generar que entremos en vibración con la ley de evolución, y es que empecemos a hacer conciencia de todas y cada una de las cosas que están pasando, pero siempre desde nuestro interior. Mientras nosotros sigamos pensando que la responsabilidad o lo que está pasando está afuera, en los demás, todo está perdido. Muchísimas gracias. Pues vamos a ponernos a trabajar y a pensar en cómo nos está yendo actualmente, qué nos está pasando, qué es lo que genera o qué puede de cada uno de nosotros estar generando nuestra realidad, en vez de pensar que estamos, yo creo que a estas alturas de este curso ya podemos pensar de que hay leyes, es decir, de que no estamos enfrentándonos a un azar en que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, independientemente de nuestra gestión, ¿no? Que es un poco como nos han enseñado a funcionar, ¿no? Y ahora estamos desaprendiendo eso para aprender todo esto que está, que lo tenemos que entrenar, ¿no? Nuestro sistema operativo, porque hay otra persona que hace una pregunta que no te me vayas, Germán, porque tiene un poco que ver con lo que está sucediendo actualmente y desde su punto de vista dice, para mí es un tema interesante tratar los límites de la denominada ética en el mundo periodístico, dice. A menudo los reportajes, lecturas tienen un contenido muy duro que no nos ayuda a sobrellevar tanto dolor y angustia. Los periódicos de tirada nacional, local, las audiencias de radio, televisión muestran un contenido irrespetuoso con el sufrimiento del momento y muy a menudo es el único entretenimiento del que disponen algunas personas, sobre todo ancianas, para pasar las horas de confinamiento. Discúlpame un segundo, nosotros habíamos dicho que durante estos primeros momentos de estudio de leyes que nos focalizáramos un poco en nosotros mismos, pero es cierto que están sucediendo cosas muy fuertes en nuestro planeta y que estamos en una situación un poco, pues por lo menos vamos a decir diferente, y nos pueden estar afectando diferentes sensibilidades, ¿no? Pero ¿qué le contestarías tú a una persona que tiene esta preocupación? Mira, yo sería muy práctico. Digamos que entrar en una discusión sobre hasta dónde es ético o no la forma como los medios de comunicación están manejando las cosas, en la era de la revolución de la informática sería un desgaste absurdo. Entraríamos a chocar con lo primero que sería la libertad de expresión, el derecho que todo el mundo tiene a expresar lo que piensa, lo que siente. Todo mundo tiene el derecho inalienable, sea periodista o no, a expresar lo que piense, lo que siente. Ese es un derecho inalienable que tienen las personas. Pero en el mismo sentido, cada uno de nosotros tiene el derecho inalienable de no conectarse con eso. Es decir, de no escucharlo y de no mirarlo.
Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. En esa observación día a día es no reproducir ningún mensaje que no nos llene de paz, de tranquilidad. Por ejemplo, en estos días reenvié a través de mis redes algo que me llenó de profunda emoción, y fue que la Orquesta Filarmónica de Colombia dio un concierto a través de la red, a través de la web, donde cada uno de sus músicos estaba en su casa, en su sala, en su comedor, en su habitación, y lograron, gracias a la tecnología, unir todo eso. Esto fue absolutamente sobrecogedor. Y eso se lo compartí a una querida amiga que tiene a su abuelita de 90 años para que le mostrara ese tipo de cosas. Es decir, los medios de comunicación generan cosas absolutamente proactivas y absolutamente creativas. Ese es su derecho, respetémoslo. Y nosotros tenemos el derecho a seleccionar y decidir qué veo, qué no veo. Esa es mi decisión. Y ahí estamos generando algo. Cuando empezamos a enviar mensajes donde no reproducimos nada que sea reactivo. Sobre todo que no sabemos y tal, el exacto mensaje que le está llegando a través de la televisión a determinado anciano que lo está viendo, ni tampoco sabemos por qué ese anciano es correspondiente con recibir en esos momentos lo que él ha optado o ella ha optado. Y es verdad que ya no estamos en los 60 y en los 60 donde solamente había una cadena de televisión, ¿no? Pero esto no tenemos ni idea de explicar exactamente, porque no tendríamos que ir o a los ancianos o a la población, sino, por ejemplo, a una determinada persona. Y entonces ahí entenderíamos lo de esa determinada persona. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta pequeña, para que se pueda entender un poco mejor lo de esto? Nos ocupamos de nosotros mismos como primera historia. Correcto. Mira, además hay otra cosa muy importante. Y es que dentro del proceso pedagógico que el universo tiene, hay un momento donde tenemos que tomar una decisión, y es: no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir. Es que ahí está. Y en el momento en que yo llego a ese punto, ese es un momento absolutamente clave en el proceso de conciencia del ser humano. Porque en ese momento, cuando tomo esa decisión, entonces busco otra información. Entonces hay muchas personas que ya están llegando gracias a las redes y gracias al buen trabajo de los periodistas falto de ético, que son los ignorantes de turno, que muchas personas están diciendo: ya, no más, suficiente, no voy a ver más noticieros, no voy a recibir más eso, y entonces empiezan a buscar esa información. Y entonces es cuando llegan mensajes como lo que nosotros podemos reproducir, lo que en este momento está sucediendo mágicamente a través de los live, a través de todas las emisiones que se están haciendo a través de la red y que están siendo bien recibidas por la gente, porque son mensajes que transmiten otra cosa. Entonces, esa es la decisión que tenemos que llegar a tomar. Ya, no quiero sufrir más. Muchas gracias, Germán. Desde luego la contundencia y la seguridad. Estamos escuchando a alguien, estamos escuchando tanto a Felipe como a Nasli, como a Ariadne, como a Germán, que son verificadores de lo que están diciendo, ¿no? Porque por lo menos, es decir, lo habláis y tal, ¿sabes? Con una pasión que me hace ver que quizá, o nos podría hacer ver que quizás estás hablando no solamente de lo que piensas que tiene que ser, sino de lo que tú has verificado, ¿no? Por supuesto. Claro, por ahí supuesto. está, ahí está. Por Y solamente podemos verificar lo nuestro, ¿verdad? Nadie puede aprender por las experiencias ajenas. Ese es el tema también de la injusticia. Cuando nosotros estamos viendo, cuando nosotros, por ejemplo, pensando en nuestros hijos, decimos: es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo sufrí. Eso realmente es demasiado petulante y arrogante. ¿Quién soy yo para evitar que mi hijo pase por lo que yo pasé, o porque cualquier humano no sufra? Porque de lo de la injusticia se justifica, y entonces es cuando intervenimos y podemos interferir en la experiencia de vida de los otros. O sea, cada persona tiene que vivir una serie de experiencias. Sí, eso y es, eso es. Aquí retomaríamos en otro momento las funciones del justo, del bueno y del malo, que son los que le corresponde a cada uno de ellos asumir esas funciones. Pero inicialmente, dentro de lo que nosotros estamos viviendo a través de buscar esa conciencia,
es concentrarnos en nosotros mismos y ver que tenemos una oportunidad maravillosa de que todo lo que está sucediendo simple y llanamente tiene una razón de ser. Y la razón de ser es una razón de amor. Muy bien, muchísimas gracias. Cristina Moreno, ¿estás por ahí? Cris. Hola, ¿qué tal? Vamos mirando si te parece, si me ayudas con el chat, porque veo aquí como un naranja chillón y tal que tiene. ¿Lo ves tú también? Sí, pero vamos, es de momento es María Egea diciendo que primero tienes que reconocer el sufrimiento y la queja en ti. Un comentario del principio. No... Muchas gracias, María Egea. Muy bien. Cris, bueno, pues esto, ¿qué te ha activado? ¿Qué parte de tu cerebro maravilloso ha activado todo lo que has escuchado hasta ahora? Pues mira, la primera parte que se me ha activado es mi título de periodista. Eso es lo primero que se me ha puesto de punta. Y ¿te acuerdas que antes de entrar estábamos hablando un poquito y te estaba diciendo que con la que tenemos encima, las profesiones de ayuda vamos a desempeñar un papel muy importante para paliar la herida de la sociedad? Pues los medios de comunicación también. Creo que hace unos años estaban hablando de lo peligroso que iba a ser para, digamos, para la sociedad el tema de las fake news, de todos estos bulos que corren por la red, ¿no? Sí. Y en este momento, evidentemente, ha sido también un caldo de cultivo increíble para bulos sobre la enfermedad. Y, como decía Germán, recojo el tema del concepto del proceso pedagógico. Gracias a todo esto, los medios de comunicación están haciendo una pedagogía increíble para enseñar a la gente a detectar fake news, qué es lo que tienen que hacer, desarrollar pensamiento crítico, y eso nos puede evitar una cantidad de conflictos de aquí a futuro tremendos, con lo cual eso es una de las cosas. Ya, no, y qué interesante. Además, fíjate que yo te veo, te he visto muchas veces periodista y tal, pero generalmente te veo terapeuta y sabia y tal, ¿no? Entonces, me ha encantado porque sí que se ven algunos medios reaccionando a favor de una cierta ética a la hora de, es decir, como al principio como que todo hace mucho ruido y ahí empieza un batiburrillo. Al principio estábamos todos riéndonos, ¿tú te acuerdas? Ahora de repente estamos mosqueados y tal, ¿no? Y son las influencias que va teniendo en los días que van pasando. Y yo veo con una cierta, vamos a ver, con una cierta alegría, que tampoco es para ponerse tan alegre, pero me refiero a que sí que estoy viendo medios de comunicación honestos y que están hablando un poco, están llamando a psicólogos, están llamando a eminencias y tal, que dan criterios justos, neutros, es decir, científicos, justos. Quiere decirse que puede haber también un despertar. Exactamente. Creo que se va a producir una selección natural en cuanto a medios éticos y no éticos y profesionales dentro de esos medios, éticos y no éticos. Necesitamos los éticos, necesitamos que nos informen de lo que nos tienen que informar, cuando nos tienen que informar y cómo nos tienen que informar. Entonces, creo que yo confío en que de aquí saquemos por lo menos un gusto y un molestarnos por ir a verificar las informaciones que nos están llegando, porque estamos viviendo en nuestras propias carnes el efecto que genera la alarma social producida por los bulos. Y además, eso por un lado. Por otro lado, el lenguaje. Continuamente en lo que llevamos de sesión, me quedo con la importancia de utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje neutro, que no etiquete, que no valore y que no juzgue, neutro. Muy, muy importante. Esas son las bases de lo que propone la programación neurolingüística, o por lo menos de las cosas que yo me quedé cuando hice los cursos que hablaban en arameo y tal, ¿sabes? Pero lo que sí que me enteré era que era muy interesante que empezáramos a hablar en neutro. Porque lo positivo tiene una polaridad y lo negativo tiene otra. Tanto si hablamos en positivo, que es lo que me parece que estaba también apuntando Germán, como si hablamos en negativo, estamos polares, en la polaridad. Cuando lo que nosotros vamos a intentar es ir hacia la neutralidad para poder reprogramar nuestra mente.
Es decir, voy a insistir mucho y vamos a abrir en 2 semanas una sección que voy a llamar, que se llama, vamos, no voy a llamar yo, lo llamó Gerardo con su taller de la alquimia del pensamiento, en el cual, bueno, pues se dan muchas buenas recomendaciones a propósito de lo que has dicho tú, Cris, y tal, ¿sabes? Para empezar a hablar de otra manera. Y eso quiere decir que estamos empezando ya a pensar de otra manera, porque hablamos lo pensado previamente, o por lo menos lo que ha pasado por neocórtex, ¿no? Muy bien. Gracias, Cris. Ahora ve pensando en preguntas, o si no hay nada en el chat, yo animaría, nos queda un ratito, así que si a alguno se os ocurre alguna pregunta específica, incluso esto, como queráis aprovechar, porque tenemos a 4 personas, 6 personas, muchas personas, y todos los que estamos aquí, que para eso estamos y tal, para poder responder desde de hasta donde nosotros sabemos, ¿no? Y quería Jorge, toc, toc. Jorge. ¿Se nos vuelve a ocurrir Jorge? Ahora estoy aquí. Vale. Aquí estoy. Bueno, Jorge, ¿qué parte de tu cerebro se ha activado y qué dice esa parte de tu cerebro con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora? Bueno, Isa, yo apunté algo escuchando hablar a Germán, Ariadne, y es que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo ver en el contexto que estamos viviendo en el día a día, o entender términos como la justicia, términos como la correspondencia, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo al momento que estamos viviendo un proceso entenderlo, ¿no? A mí me vino a la mente una imagen en la cual yo decía, bueno, quizás se requiera atravesar un cierto periodo de tiempo para que todo esto se asiente y entonces tenga un sentido vital para nosotros, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, ¿en qué momento yo puedo sacar una comprensión de lo que fueron mis primeros años de infancia o adolescencia? Quizás por poner un número cuando tenga 21 años, ¿no? A lo mejor a los 21 años sí que tengo ya una capacidad reflexiva como para poder revisar por qué viví lo que viví en esa primera etapa y encontrarle un sentido mucho más profundo, ¿no? Inclusive cosas que en su momento a lo mejor fueron muy relevantes para mí, a partir de cierto momento podría yo contextualizarlas de manera distinta, ¿no? Y en ese momento sí que podría yo sacar ese aprendizaje, ¿no? Y luego, si seguimos más adelante en esta misma tesitura, en nuestros años de primera juventud, quizás si hacemos una revisión cuando ya tenemos 42 años, por ponerle de nuevo cuenta un número, sí que podríamos entender mucho mejor lo que vivimos a los 20, 25, 28, 30 años, ¿no? Y así, suma y sigue, ¿no? A lo mejor a los 60 años sí que tengamos una mayor capacidad para poder entender lo que vivimos en nuestra etapa de primera adultez a los 40 años, ¿no? Es verdad, yo en este momento estoy cumpliendo 45 años y es cierto que recién apenas puedo comenzar a entender algunas experiencias que a lo mejor con 20, 25 años era imposible que las pudiera entender, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que no te he entendido, las pudiera entender, las pudiera comprender, ¿no? Asimilar. Entonces, si bien es cierto que no podemos esperarnos 20 años, ¿no? Sería una locura que les pidiera yo eso, ¿no? Capaz que me avientan algo en este momento por la cabeza, ¿no? Pero sí es verdad que podemos esperar un poco, ¿no? Podemos esperar algunas semanas, podemos esperar algunos meses, para que muchas veces una experiencia que está siendo muy dura, un suceso que nos ha impactado de una manera muy fuerte, una injusticia que no logramos entender, pueda sentarse y podamos encontrarle ese sentido. Eso en principio es lo que me ha venido como reflexión. Claro, porque es que llevamos unos añitos ya, ¿verdad? Y todavía nos seguimos preguntando cosas, ¿verdad? Esto no se acaba nunca y realmente la aventura de las leyes empieza a ser interesante cuando nos la estamos aplicando en cada momento de nuestro día y tal, ¿sabes? Si hay algo que llame la atención, ¿no? Es decir, porque irnos ya y tal, ¿sabes? A intentar meter todo esto en cómo está hecho el mundo y cómo son los diferentes niveles de conciencia planetario, entonces nos vamos a distraer. Entonces, la pregunta que hace María Egea en el chat, que tiene que ver con la pregunta que hace la persona que habló sobre la prensa, que dice, ¿y cómo extrapolas las leyes? Ya para empezar, empezamos con la pregunta, lo de extrapolar, pero bueno, a la sanidad,
cuando ahí solo se puede hacer un filtro rápido, correr y actuar en apenas 5 minutos, cuando trabajas sin protección y la vida del paciente a veces corre peligro. Tiene truco, ¿sabes? Esta pregunta, estás hablando de tu historia personal, a mí me parece interesante y tal, ¿sabes? Efectivamente esto está ocurriendo, pero Felipe y tal, ¿sabes? Me interesaría que pudieras hacer una reflexión sobre esta pregunta, ¿no? Esto, me voy a la naturaleza ya directamente, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías estar viendo este panorama desde las leyes, ya no solamente desde la naturaleza? A ver, evidentemente, y como dije, yo lo dije el jueves pasado, a mí no me corresponde entender la correspondencia de otros, porque ya estoy patinando y ya estoy haciendo juicios de valor y yo no, y sería imposible porque es imposible, o sea, y evidentemente existen cosas en la vida que procesos y lo que la vida nos pone por delante y las cosas de la naturaleza que tienen difícil explicación, lo cual no significa que no la tengan. Y es muy importante entender que todo en la vida es retrospectivo en el tiempo. Y posiblemente hoy no lo entienda y no entienda por qué, y no entienda la saturación y no entienda por qué no haya protección. Pero esa persona tiene que sentarse consigo mismo, lo que está viviendo con ese momento ella y entender qué mensaje le trae, que eso es la ley de la correspondencia, es de lo que me está pasando, qué mensaje me trae para crecer. Ahora mismo no le va a venir la respuesta porque ahorita está en acción. Y mientras estás en acción, el cerebro y el instinto está para eso, está para protegerse, para autoprotegerse, para proteger a los demás, para que el límbico se equilibre con el neocortical y con el instintivo. Y ahora mismo la olla está hirviendo. Hay que esperar que apague el fuego, que se asiente un poco la información y poquito a poquito ella o la persona que preguntó va a poder comenzar a sacar información. Ahorita no es momento de pensar qué mensaje me está trayendo esto, porque ahorita hay que actuar. Los sanitarios tienen que actuar, los que estamos en casa tenemos que actuar a nuestra manera, que es siendo responsables, viendo qué hago en casa, pero ya vendrá la información. Claro, hay veces que no lo entiendes a la primera. Claro. Yo no te lo puedo decir, es que claro, es imposible y es que las leyes no es un manual, un decálogo de información que te diga, pues si haces esto significa esto, es tu vida y es tu información. Vive lo que tienes que vivir ahora. Ahorita estamos, un sanitario está en una revolución, en una cosa, no duerme, no come, no sé qué, le entran pacientes, se le muere. Ahora no es momento de entender la información. La información va a darse en el tiempo. El otro día yo lo dije con los caballos de una frase que decía mi abuelo y la repito, que los caballos aprenden cuando descansan. Y solamente la información entra al cerebro y la información se baja, como tú y yo lo hemos dicho siempre, que la información baja cuando estás en relajación. Si no estás en relajación, no entra la información. Entonces, ahora es el sistema reptil, como decía Germán, quien está interpretando porque está uno en alerta, ¿no? Exactamente, estás en supervivencia. Ahorita estamos en supervivencia, es imposible razonar, entender y comprender. Vívelo, actúa y deja que se aposente la sopa y cuando luego se enfríe un poquito y esté templada para comértela, comienza a hacerlo y posiblemente uno no encuentre la información y necesite preguntar, necesite asesorarse, necesite ir al psicólogo, necesite preguntar, necesite meterse a chats de leyes, cada quien en lo suyo, otros meditarán, yo monto a caballo, cada quien le baja la información a su manera. Otros somos terapeutas. Bueno, de acuerdo, muchas gracias, Felipe. Cristina, ¿se te ocurre alguna pregunta que puedas hacer? Habíamos dicho que a lo mejor íbamos a... os animo, estamos con el chat delante, a que si alguien tiene alguna pregunta es el momento. Y no os preocupéis por preguntar tonterías y tal, ¿sabes? Porque luego no son tonterías y tal, y os lo vamos a demostrar y tal, ¿sabes? Nosotros hemos visto las leyes, todos los que estamos aquí hablando desde hace muchos años, mucho tiempo, y aún así estamos intentando entender, ¿no? Entonces, hasta donde sepamos y hasta donde nosotros hayamos llegado, vamos a estar encantados de responder. Cris, ¿se te ocurre algo? Sí, yo quería lanzaros una pregunta a todos.
Ahora, Felipe. ¿Podríais darnos algún tipo de, no sé, técnica o alguna manera práctica para trabajar, ¿no? las leyes, aplicarlas a nuestra vida, trabajar las leyes, verificarlas, alguna manera que os haya servido a vosotros, ¿no? Felipe. Pues a mí yo por lo menos lo que trato de hacer, y como he explicado, la vida me lo pone así porque trabajo con animales, es observar mucho, no observando con la racionalidad, sino observar con la mente en blanco. No presuponer. No presuponer, no hacer juicio de valor, no sacar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que es justo o es injusto, como estamos hablando antes, que son juicios totalmente humanos. En la naturaleza eso no existe. Si sucede es que es así, y si es así es que así tenía que ser. Entonces, pero a mí lo que sí me ha enseñado la naturaleza y lo que yo trato de aplicar con las leyes es: observa, deja que la vida te hable y mira cómo va tu camino. Y si tu camino no te gusta, que tienes el derecho de que no te guste, o que te sientas incómodo, o que no te funcione lo que no te funcione, mira a ver qué parámetros tienes que cambiar, o comienza a cambiar cosas para ver qué pasa. Porque si sigo haciendo lo mismo, eso es terquedad. Y si sigo el mismo resultado, es terquedad mía. Entonces, lo que trato de hacer es parar, observar. Puse también el ejemplo que a mí me pasa cuando estoy entrenando un caballo. Cuando yo a un caballo le pido un ejercicio y el caballo no me lo hace, yo lo repito, no me lo hace, yo lo repito, no me lo hace, paro, me bajo del caballo y digo, a ver qué hago. Pero no me pongo a pelear con el caballo, porque cuando peleaba con el caballo me costó una operación de 1 año y 7 meses de estar parado. Claro. ¿Verdad? De que yo podía con el caballo. Entonces paro, observo, miro mi resultado. No me gusta, cambio cosas para buscar otro resultado. Claro. Yo funciono así. No, es que además con los animales esto se negocia de otra manera, ¿no? Es decir, no, ellos no les vas a dar una clase de leyes y tal, te la van a dar Blanco o ellos, negro. te lo van a dar ellos a ti y tal, ¿sabes? En todo caso. Es como Matrix, pastilla roja o azul, tú decides. Nasli, la pregunta también iba para ti. A ver, Isa, igual no podemos hablar de lo que no hemos verificado en nuestra propia vida. Para mí, la mejor forma es actuar, porque antes no actuaba, antes era muy pasiva, entonces como que tragaba y no actuaba. Ahora, ante cualquier dificultad, actúo, que lo que actúe sea con tranquilidad, con tranquilidad. Eso me permite poder ver qué es lo que me va a enseñar esta experiencia que estoy pasando. Pero si en el momento no actúo, no quiero actuar porque déjame decirte que una manera deliciosa para mí, para recobrar mi energía vital, es irme a dormir, porque amo irme a dormir. Entonces voy, me acuesto, decanto todo lo que me esté pasando, duermo y me levanto otra vez revitalizada, otra vez con energía, a seguir lo que estoy haciendo. Si estamos hablando de este proceso por el que estamos pasando, por esta cuarentena, pues es una maravillosa oportunidad de hacer las cosas que antes decías que no tengo tiempo, es que no me queda tiempo, es que no me queda tiempo. Entonces, como a tratar de disfrutarme cada cosa, a mí me está tocando una experiencia dura en este momento con mis papás, que son de 90 y 92 años, con demencia senil tipo Alzheimer. Los tengo a los dos viviendo aquí conmigo. Entonces es la oportunidad de estar desde que ellos abren el ojo con ellos hasta que ellos se acuestan a dormir con ellos. Entonces es la paciencia, la compasión, la ternura, sacar todas esas cosas que puedo tener y que me afloran y que me ponen a veces no, pero que me he convertido en ser la madre de mis padres. Entonces estoy en ese aprendizaje donde tengo que estar verificando a todo momento todo, Claro, todo. claro. Entonces es una maravillosa oportunidad de poder, cuando no lo puedo hacer, cuando me siento así, voy y me acuesto o me pego un bañito en la piscina, me relajo y ya. Entonces, pero claro, obvio, hay momentos en que vos estás en que sabes que no, pero
Agradezco toda la información que ha llegado a mí en todo este tiempo, que la puedo poner en práctica y que la puedo verificar en cualquier aspecto que pase en mi vida en cualquier momento. Qué maravilla, Masli, qué rico, ¿verdad? El poder descansar en información, ¿eh? Esto es quizás lo que nos viene a traer las leyes, un poco de paz, ¿no? Ariadne, ¿qué se te ocurre con respecto a esto que estamos hablando, por favor? El micrófono. Ahora. Ah, no, ahora no. Actívatelo, a ver si puedes. Ahora. Bueno, siguiendo un poquito la pregunta de Cristina, que me parece muy interesante, porque sí es verdad que no es fácil aterrizar, pero hay que hacerlo, hay que irlo haciendo. Y cada uno es sabio, cada uno cuando está en el ajo, experimentando todo tipo de reacciones, uno va encontrando, como dice Germán, la naturaleza de lo que acontece en uno, ¿no? Si es un poco curioso, y para que surja la curiosidad uno tiene que estar relajado. Estoy de acuerdo que hay que relajarse, hay que descansar, pero hay un segundo momento y ahí es donde llega un poquito el atender, el dejar de estar en lucha. Es decir, hay que aceptar... Dejar de estar en lucha. Dejar de estar en lucha, porque, a ver, hay una cosa que yo creo que no hemos hablado suficientemente y es que, efectivamente estoy de acuerdo, que lo que salta es el reptiliano. Cuando hay algo que te supera y que nos coloca a todos en la incertidumbre, a todos nos salta el miedo. ¿Y qué es el miedo? Sino una reacción bajo estrés ante la incertidumbre de lo que no sabes qué va a pasar. De lo que no sabes que te va a pasar a ti, de lo que no sabes que va a pasar al otro en 5 minutos después de lo que estás pensando. Es decir, lo que quiero hacer entender es que las reacciones suceden también. No podemos evitarlas, suceden y hay que aceptarlo, hay que descansar, hay que reponerse, pero también hay que volver a enfocarse en el dolor también de nuestras emociones. Y digo el dolor o lo que causa como emoción, no digo dolor o no dolor, pero lo que está claro, si hay dolor es porque lucho en contra. Eso está claro. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho, respondiéndole a Cristina, una técnica que desarrollo y que vengo desarrollando ya hace un tiempo y se llama la integración emocional. La integración emocional es un proceso de alerta interior sensorial donde intentamos tomar conciencia del dolor que se causó dentro de mí a través de mis reacciones, pero sin juzgarla. Sin juzgar, el tema es que nosotros muchas veces cuando estamos reaccionando podemos estar reaccionando desde el miedo, desde la vergüenza, desde el orgullo, no queriendo vulnerabilizarme, pero debajo de eso hay emociones que causan dolor. ¿Y qué pasa con la emoción de la culpa? Ya no la culpa que ejerces en el otro, sino la que ejerces sobre ti misma. Es decir, hay en el chat una pregunta que decía, es que no puedo entender que no haya un principio de bien y de mal. Sí, nos dice una de nuestras participantes, me cuesta comprender que no existe el bien y el mal. Lo estaba dejando para el final, si te parece, vale. pero vamos, que si quieres anticipar a una respuesta. Pues sí, para mí cuando una persona está en el bien o en el mal constantemente está en ese juicio. Porque y nos cuesta soltar el juicio. Por eso antes decía revisar nuestros juicios acerca de, pero yo no puedo llegar ahí hasta que no integro mis emociones, el dolor de lo que se ha podido causar dentro de mí. Y es la única manera de regresar a nosotros mismos y de poder llegar a un punto de conciencia sobre nuestras propias reacciones. Desde ahí es como puedo liberar la presión que está generando estás generando la propia reacción en uno mismo. Y es ahí como podemos reponernos también, ¿no? No solo el descanso, sino también integrar lo que ha sucedido y cómo ha sucedido en cada y uno de nosotros. Por eso digo, aceptar las reacciones van a existir y no podemos luchar en contra de ellas. Lo puedes negar si quieres, puedes estar todo el tiempo negándolo. Está causando ahí un dolor dentro de ti. Muchas gracias, Ariadne. Germán,
nos ha podido a todos, ahora te dejo que también contestes a Cris, ¿no? Pero quería que adelantaras una respuesta a Ana, que dice que le cuesta, y es absolutamente normal que le cueste, comprender que no existe ni el bien ni el mal. ¿Podías darle una respuesta sabiendo que ella nada más que está empezando y está pues un poco alucinando con nosotros y tal, como es absolutamente normal porque decimos cosas, bueno, pues que contrastan sistemas de creencias, ¿no? Y yo Ana la conozco y te mando un beso, ¿eh? ¿Le podías contestar? Bueno, voy a tratar de hacer una moñona. Es decir, voy a intentar responder la pregunta de Cristina, Gracias. la de María Egea y la de Ana. Y de pronto, ¿por qué no la de Stephanie? Sí, también Stephanie La pregunta pregunta así. de Cristina era un ejercicio práctico que nos pueda ayudar a comprender las leyes, ¿no? En primer lugar, dejar de luchar contra lo que no entiendo o no comprendo, ¿no? Porque ahí me convierto en una persona terca. Y entender que en este momento, y esto va para María Egea, el proceso de evolución en que nos encontramos los seres humanos tiene que ver con ese proceso evolutivo que inició en el cerebro reptil, donde éramos personas totalmente insensibles. Y lo único que nos preocupaba era la sobrevivencia hasta el punto de que podíamos caer en el canibalismo. Posteriormente, en el canibalismo. El canibalismo, perdón. Posteriormente pasamos al desarrollo del cerebro límbico, donde nos conectamos con las emociones, que es donde estamos más en este momento, por el cual sufrimos por todo lo que sucede y básicamente porque desconocemos la existencia de las leyes y su verificación. En el proceso evolutivo en que estamos, tenemos la oportunidad de pasar al tercer nivel. Es el de desensibles, no insensibles, porque no regresamos, es desensibles. Y es lo que los médicos en este momento necesitan, todo el personal que trabaja en la parte médica. Y es que no se puede conectar con esa emocionalidad, sino tiene que entrar desde la desensibilización a hacer lo que tiene que hacer. Y como dice María, en cuestión de 5 minutos tomar decisiones y poder salvar a esa persona o hacer por ella lo mejor que pueda desde lo mejor que sabe. Ahora bien, con relación a la existencia del mal, en días pasados hablábamos de lo que es el malo, el bueno y el justo. Es simplemente que la maldad, el que pasa por malo, es simplemente un individuo que en su proceso de evolución no ha desarrollado los sentimientos y es totalmente ignorante de las leyes. Nadie es mal por sí. Es simple y llanamente, al desconocer las leyes, él cree que está actuando correctamente. Y tiene una función en esta experiencia de vida. Y por último, decía Stephanie que si la enfermedad siempre es el resultado de estar fuera de la ley, por supuesto. Hemos violado sistemáticamente la ley de la naturaleza. Y el auge de las enfermedades es el resultado de haber violado la ley de la naturaleza. Y dichos resultados además pueden llegarte un tiempo después. El cuerpo pasa factura cuando hemos abusado mucho de él, ¿no? Y entonces sería interesante dejar de abusar. Es decir, que a lo mejor lo que se puede producir como enfermedad hoy es algo que hemos hecho la semana pasada o hace un mes o hace 10 años, pero ha sido una violación de la ley de la naturaleza, ¿verdad, Germán? Totalmente. Y las enfermedades son las que más nos están acorralando y nos están llevando a vivir esa maravillosa experiencia de aprendizaje. Porque además logramos alterar lo más perfecto de la creación de Dios al ser humano, su ADN, para descontrolarlo totalmente y vivir lo que estamos viviendo ahora. Esa sí que es cierto. Además es la primera ley de la naturaleza. Ahí tendríamos que llegar inclusive al mismo concepto de la muerte, que es otro tema que está agobiando a la gente, y es que también pertenece a una creencia, porque resulta que la muerte no es el final de la vida. Si nosotros creemos que nuestra vida termina en esta corta experiencia, pues ahí tenemos una limitación inmensamente grande que nos lleva a llenarnos de angustia. Pero bueno, de pronto con esto me metí ya. Uy, sí, Pero sí. bueno. A mí me encanta. Bueno, a mí ya sabes, mi 4 feliz y tal, ¿no? Pero probablemente también el de Jorge, y en cualquier caso es apasionante hablar sobre la muerte. A mí no solamente no me produce repelús, sino que me parece que es tan fascinante, como una de las cosas más fascinantes de las que podemos hablar. Pero llegará el momento
momento y ojalá estés con nosotros y tal cuando saquemos el tema y lo pongamos sobre la mesa. Jorge, muchas gracias, Germán. Jorge, ¿tenías algo que comentar sobre la pregunta de Cris? Pues sí, yo llegué a esta información a través de la aceptología, ¿no? La ciencia de la aceptación o simplemente el dejar de luchar contra las experiencias que te van sucediendo, ¿no? Y eso es algo que es difícil, muy complicado de hacer, ¿no? Va pues en contravía prácticamente de lo que culturalmente nos enseñan, ¿no? Que es el no te dejes, el tú puedes todo, adelante, ¿no? Insiste, 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 ¿no? Hasta que lo consigas, ¿no? Y una de las cosas que yo me preguntaba mucho al inicio, cuando yo recibí esta información, es, bueno, y entonces, ¿a partir de ahora qué? O sea, a partir de ahora hago el tonto, ¿no? A partir de ahora soy un bobo, ¿no? A partir de ahora pongo el trasero, ¿no? Para que cualquiera abuse de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es lo primero que uno piensa cuando... Claro. ¿Hace cuánto? Fue en el año 98 que nos llegó la aceptología, ¿tú te acuerdas? Éramos no ignorantes, sino lo siguiente. O sea, te quiero decir, no... Yo creo que lo he comentado contigo, o sea, que me tengo que zampar esto. ¿No? Así es. Una cosa. Y a mí lo que me sacó a mí de esto fue el dar una oportunidad, el abrirme un poquito a la curiosidad. Dije, bueno, vamos a ver. O sea, vamos a ver y simplemente de una manera curiosa empezar a observar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede si suelto un poco el control, si dejo de luchar, si dejo de pelear y ir viendo? Y sorprendentemente fui verificando que no sucedía lo que yo esperaba que sucediera, es decir, que no abusaban de mí, que no me estaba yendo tan mal, que me empezaba a sentir un poquito mejor, que fluía mucho más, y dije, mira, pudiera ser entonces que si tuviera algo de verdad todo esto que Hombre, nos incita a dejar de pelear. Así es. Y aquí traigo el eneagrama que lo tenemos un poquitín dejado de lado. Hay personas a las que le va a marcha y hay personas a las que no le va. ¿Entiendes? Entonces sus vidas y sus manifestaciones van a ir en función de ello. Muy bien, pues hay otra pregunta interesantísima de Alessandra. Alessandra, me parece que te vimos el otro día, Cris y yo, que dice que si las leyes son intentos humanos de ordenar el caos que el ego necesita comprender. Te agradezco muchísimo esta pregunta y ya no podemos, nos han dado las 10 menos 10 y estamos, por lo tanto, violando compromiso de puntualidad, Alessandra, pero si te vienes el próximo día, iremos con ello. Yo, de todas formas, os dejo la pregunta. Dice, si las leyes son intentos humanos de ordenar el caos que el ego necesita comprender, muy interesante. Bueno, pues entonces ahora vamos a despedirnos, si os parece. Sí, Germán, adelante. Una corta respuesta para eso. Tendríamos que precisar si estamos hablando de leyes universales o si leyes de los hombres. Si ella está hablando de leyes de los hombres, la respuesta sería sí. Claro, tienes razón. No, fíjate que no la había visto desde esa lectura. Alessandra, ¿estás refiriéndote a las leyes de los hombres o a las leyes universales? Escríbelo, por favor. Y si no, es una pregunta que en cualquier caso, de las leyes universales, dice. Ah, ya. Y se refiere a la ley universal. Entonces, las leyes universales no son intentos humanos, porque las leyes universales no fueron creadas por los seres humanos. Las leyes universales han existido siempre, existen ahora y existirán por siempre. No tienen que ver con nosotros. Muy bien, pues vamos a irnos despidiendo. Felipe, ¿querías decir una palabra de despedida para todos nuestros participantes? No, pues como siempre agradecer muchísimo, es un placer, esperemos seguir aquí mucho y solamente una puntualización que de lo que dijeron y con eso termino, y es que de lo bueno, lo malo, lo injusto, hay que tener en cuenta que está la subjetividad de cada persona y lo que para una persona es bueno, para el otro es malo y lo que es justo es injusto y ahí entramos en un conflicto interminable y que lo filosofaremos con vino, como decimos, pero hay que ser más prácticos y más fáciles. Con vino veritas, ¿no? No hay que complicarnos tanto. Entonces, claro que habrá cosas que a mí me parecen malas, pero es que para el otro pueden ser buenas. Entonces, más bien comencemos a ver si yo lo que para mí es bueno, siembro esa semilla a ver qué pasa.
Es cierto, y además la psicología diferencial que el eneagrama nos propone nos dice que no, que esto no es cuestión de gustos, porque lo que a ti no te gusta me gusta a mí a lo mejor y tal, ¿sabes? Y entonces tú dirás, ¿cómo te gusta eso? Y yo te diré, ¿cómo no te gusta? Y entonces empezamos con la torre de Babel, ¿no? Y simplemente, exacto, y simplemente decir que partiendo de eso, de quitarme la subjetividad y las polaridades de las cosas, que cada uno se programe para que sea correspondiente con lo que quiere y que lo haga sentirse en bienestar, porque eso se puede hacer, programarse para lo que yo quiero ser correspondiente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Felipe. Nasli, ¿querías decir unas palabras de despedida, por favor? Isa, muchas gracias. Y bueno, lo que a ti no te gusta, a mí sí me gusta y al otro no le gusta, ahí entraría la ley de la armonía para hacer el respeto total de lo que el otro piense, haga y actúe. Ahí estaría la ley de la armonía actuando. En las relaciones, como decías en el día de tu intervención. Claro que sí. De todos modos, muchas gracias, Isa, por esta Hombre, invitación. ha sido un placer y ya te digo que esto es nada más que el final de un ciclo, pero empezarán muchos porque, bueno, Jorge, Cristina, Felipe y yo vamos a seguir aquí sempiternamente, aunque estemos nada más que los 4 y tal, ¿sabes? Porque son épocas de leyes. Me lo decía hoy Guille Calderón, que está por aquí, me decía, oye, Isa, ¿qué es esto de leyes? Porque creo que es un momento de leyes, ¿no? Que ha sido un compañero mío, aquí le tienes Guillermo y tal, que quería saludar a Jorge y a Cris, que os conocéis, es momento de leyes. Muchas gracias, Nasli. Ariadne, ¿querías decir unas palabras, dedicar unas palabras a tus oyentes, a tus estudiantes? Bueno, primero dar gracias por participar nuevamente en este debate, en este compartir, en esta reflexión que se comparte, ¿no? Yo me gustaría simplemente compartir que no perdamos la curiosidad. Como decía nuestro amigo mexicano Jorge, no perdamos la curiosidad para descubrir qué es lo que nos quiere decir lo que nos sucede, ¿no? Es decir, es como volver a nosotros, es como volver a regresar a nosotros, dejar de proyectar, dejar de reaccionar en contra. Yo creo que es tomarte un tiempo para poder reflexionar y comprender qué necesitas en este momento. Escucha a tu cuerpo, escúchate a ti, escúchate. Muchas gracias, Ariadne. Germán, unas palabras tuyas, por favor. Gracias. Mi mensaje de hoy sería una invitación para que en este aislamiento en el cual nos encontramos estemos muy atentos para que nuestros pensamientos sean realistas, puros, pensamientos blancos, que nuestras emociones nos lleven a conectarnos con el verdadero amor, con Isabel Salama, la consideración y la solidaridad por las demás personas. Estemos siempre atentos a actuar y esa actuación va a ser con sabiduría, muy seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Jorge, ¿querías despedirte? Sí, muchas gracias a todos, a ti principalmente, Isabel, por crear el espacio, por darnos la oportunidad de reunirnos aquí nuevamente. A mí me surge lo siguiente, ¿no? La vida te quiere mandar un mensaje, se quiere comunicar contigo, ¿no? Lo hace a través de tus hijos, de tu pareja, de tus caballos, de tu función, de este aislamiento. Nos está hablando de distintas maneras. Nos habla con lo que estamos viviendo cada uno de estos días y también nos habla desde dentro, ¿no? Creo que sería importante que nos diéramos esa oportunidad y ese espacio de escuchar, a ver si logramos dilucidar qué está tratando de decirnos. Muchas gracias. Cris, haz un cierre final de los tuyos, que son los mejores. Yo simplemente lanzaros una propuesta a todas y a todos en la línea que han comentado Nasli, Ariadne, Germán, Felipe, Jorge, es decir, trabajemos un poco, aprovechemos el confinamiento para observar cómo están operando las leyes, para verificar cómo están operando las leyes y aterrizarlas en nuestra propia vida. Creo que puede ser muy interesante y muy productivo. Muchas gracias. Bueno, pues son 39 que quedan. Quiero mandar un beso a Ana López, a Sonia Díaz, a Emma López, a Ana Llorens y Sito, a Claudia,
Falque, a Pilar Sanz de Olmeda, a Laura Guerra, a Maribel Rodríguez, a Ana Ponciano, Elena López, te he visto 2 veces, Elena, Estefaní, Marco, me da mucha ilusión verte, María, como siempre es un placer tenerte cerca, Guille, bienvenido y bien hallado, Alessandra, muchísimas gracias por tus preguntas, Carolina, no puedo estar más feliz de verte, Óscar, como siempre un placer, gracias por venir, Laura Guerra, un beso, Maribel Rodríguez, ahora os habéis mezclado. Kim, Lola, Stephanie, Kim, me alegra mucho verte. Genoveva, sé que es tu primer encuentro con las leyes, pero estoy absolutamente segura que va a ir muy bien, poquito a poco. Gloria María, Carmen Martínez, Débora, como siempre, un placer también. NGU, no sé quién es, Álvaro Reyes, Guillermo, Galaxy Prime, Amanda, Pacheco, Alodia. Si no he nombrado a todos, quiere decirse que hay muchas pantallas que se van mezclando y a medida que vais haciendo ruidos o no, entonces se va la cosa complicando. Deciros que os mandamos todo nuestro amor, toda nuestra energía, toda nuestra compasión, empatía y sobre todo como nuestra energía, ¿no? Para que todo este muermo que está pasando el planeta, por decirlo de alguna manera, sea positivo, veamos la parte de aprendizaje y veamos la parte de ser inteligentes y de aprovechar esta oportunidad para poder hacer cosas bonitas de las cuales nos sintamos bien. Por lo demás, un beso enorme a todos. A los profesores no puedo quedar más agradecida. Erika, ha sido un placer tenerte de espía, que vas a venir el próximo día, así que también te mando un beso y muchas gracias por venir. Y pues bueno, nada más, Erika, ¿nos dices hola? El próximo día vais a conocer a Erika, ¿nos dices hola? No, pero aquí con el micrófono. Erika, hola a todos. ¿Qué tal? Ella es profesora de Enneagrama, ella es también profesora, y alumna y estudiante de leyes, que nos gusta decir mejor que somos alumnos, aunque nos atrevemos a decir cositas que ya hemos verificado, y ella nos va a explicar qué sentido tiene todo esto desde la cúspide el próximo día, que es lo que se llama la ley del amor. Y entonces, bueno, por supuesto estáis todos invitados, todo esto va a seguir siendo gratuito, eso lo hemos decidido los que estamos conformando esto de momento, y bueno, pues entonces nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Erika. Nos va a dar mucho gusto. Nos va a dar muchísimo gusto. Encantada, feliz y con mucha alegría de que nos encontremos de nuevo el próximo jueves. Muy bien, pues aquí te tendremos y bueno, pues vamos con ello. Un beso. Adiós a todos. Cierro. Zumba.